buenos días, iglesia. Elevate los invito a ponerse de pie. Hoy tenemos la oportunidad a aceptar una invitación, a ponernos al frente a Él que nos conoces por nombre, a Él que es creador. En Salmos 95, versículo 6 dice: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. En este tiempo navideño tenemos tiempo a recordarnos que Él, aun siendo un niño en un pesebre, Él todavía sigue siendo Rey, Señor y nuestro Salvador. Entonces, con voces levantadas y toda adoración, vamos a cantar esta mañana a nuestro Rey. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor, al Rey de los cielos, humilde veremos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos.
mientras nos coronamos con gloria y honor en este lugar. Y cantan conmigo. ¿Cómo es que el Hijo de Dios nació en la forma de humano? Majestad, Él se encarnó y así da la gloria al Padre. ¿Qué puedo traer para honrar al Rey? ¿Qué puedo cantar a su majestad? Te damos la gloria y le coronamos, y le coronamos. Hosana nos salva, gloria en lo alto, gloria en lo alto. Y cómo es que el Salvador sufrió y cargó mis pecados en la cruz, por mí murió, heridas llevó en sus manos. ¿Qué puedo traer para honrar al Rey? ¿Qué puedo cantar a su majestad? Te damos la gloria y le coronamos, y le coronamos. Hosana nos salva, gloria en lo alto, gloria en lo alto. Venid, venid y adoremos a Cristo el Rey.
Iglesia Elevate, gloria en lo alto, gloria en la tierra, porque Cristo ha nacido. Amén. Le damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de celebración. Y es mi deseo que no olvidemos el verdadero propósito de la Navidad. Más que regalo, más que fiesta, más que comida, más que comunión con otras personas, con la familia, estamos celebrando la encarnación de nuestro Señor. Que un día Dios descendió a salvarnos. Y déjame decirle, lo más precioso de esta Navidad no es el regalo que usted pueda colocar debajo del arbolito. Lo más precioso en esta Navidad es el regalo que Dios colocó en la cruz del Calvario para salvarnos, para perdonarnos y para darnos vida eterna, iglesia. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos y te glorificamos, Señor. Y en esta mañana, Señor, a través de estas alabanzas, tú, Señor, nos exhorta a venir y adorarte, Señor. Solamente tú eres el merecedor de toda adoración, de toda honra, Señor. Tú eres el motivo de la Navidad. Tú eres la razón verdadera, la única razón por la cual ahora, fin de año, Señor, tomamos una fecha para recordarte a ti, aquel que nació en un pesebre. Pero, Padre, no se quedó en ese pesebre, sino que fue a la cruz. Y en la cruz, Señor, cumplió la misión por la cual Él vino a nacer. Dice tu palabra que el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo hermoso de esta historia de la Navidad también, Señor, es que Jesús no se quedó en la cruz. Él descendió a la tumba, Padre, y al tercer día resucitó. Y días después ascendió al cielo. Y de la misma forma que celebramos, Señor, que Él llegó una vez, Señor, también desde ahora proclamamos que tú regresarás por tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo estamos completos. Hay suficiente, Señor, salvación en Cristo para poder salvarnos y redimirnos, Padre. Te alabamos en esta mañana. Y Padre, mientras continuamos en este espíritu de adoración, Padre, una vez más, toma, Señor, nuestra vida como una ofrenda de olor grato hacia ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Quiero pedirle que tomen asiento y quiero invitar a Michelle. Michelle es la directora del Ministerio de Niños de nuestra iglesia y tiene un pequeño anuncio, unas pequeñas palabras para ustedes. Buenos días, Iglesia Elevate. Muchas gracias por confiar en este ministerio. Las amamos. Les amamos. Les amamos. Feliz Navidad. Vamos a dar un fuerte aplauso a Michelle. Y lo que estamos haciendo en este momento es un día especial porque vamos a adorar a Dios, pero no con el ministerio de alabanza de nuestra iglesia, sino también con la nueva generación de nuestra iglesia, con los niños de nuestra iglesia. Llevan meses y meses preparándose para este momento y a la verdad es que ha sido de gran bendición. Pero cuando les digo son meses, son meses. Yo creo que desde el verano yo entraba al otro edificio, estaban cantando ya canciones de Navidad. Así que, hermano, en esta mañana les presentamos al Ministerio de Niños de nuestra iglesia y disfrutemos de este tiempo de adoración.
Reaping kings of glory and dawn, bearing gifts we traverse afar. Field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Oh, star of wonder, star of night, star of royal beauty bright, western leading, still proceeding, guides to thy perfect light. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never, over us all to reign. Oh, star of wonder, star of night, star of royal beauty bright, western leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense to lower heaven, incense owns a deity nine. Prayer and praising voices raising, worshiping God most high. Oh, star of wonder, star of night, star of royal beauty bright, western leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Nerve is mine, its mint of perfume, breathes a life of gathering gloom, sowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone tomb. Oh, star of wonder, star of night, star of royal beauty bright, western leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Glorious now, behold him arise, King and God and sacrifice. Heaven sings hallelujah, hallelujah, the earth replies. Oh, star of wonder, star of night, star of royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Iglesia Eleve, vamos a dar un fuerte aplauso muy merecido a nuestros niños. Realmente han hecho un trabajo fenomenal
Gracias a Dios por cada uno de ellos. Damos un fuerte aplauso también a cada voluntario, cada maestro, a Michelle y cada uno de su equipo de trabajo, que realmente ha sido de gran bendición para nuestra iglesia poder compartir y adorar al Señor en esta mañana con ellos. Bienvenidos a la iglesia LB. Nos da mucha alegría que usted esté con nosotros aquí en esta mañana. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Si usted nos está visitando por primera vez, queremos recibirle con un fuerte aplauso. Así que, iglesia, recibamos con un fuerte aplauso a aquellos que nos están visitando. Al final te vamos a decir cómo usted se puede conectar con nosotros. También saludamos a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Bienvenidos a este servicio de adoración en nuestra iglesia. Sabemos que el tiempo está allá afuera un poco malo, a veces un poco dificultoso para algunos hermanos poder asistir a la iglesia, pero le damos gracias a Dios porque a través de la tecnología usted se puede conectar con nosotros. Iglesia, la próxima semana no se pierda el evento que vamos a tener en nuestra iglesia. Continuamos celebrando la Navidad. La semana que viene vamos a tener un elemento muy especial, y es que vamos a tener un nacimiento en vivo. Normalmente lo hacemos cada año. Tenemos afuera el pesebre con animales en vivo. Son animales de verdad, no son hermanos disfrazados de animales. Aunque hay algunos que tienen cara de camellos aquí en nuestra iglesia, pero no. Les aseguro que son camellos de verdad, ¿ok? Igual que son vaquitas y son todos de verdad. Y le damos gracias a Dios porque tenemos disponer de esas cosas, esos elementos para honrar a nuestro Señor. Así que vamos a orar para entrar en el mensaje de la palabra del Señor y esperar y ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Oremos. Padre, una vez más te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pido, Señor, que en esta hora, Señor, tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en todo lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a decir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén. Iglesia, damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Yo no sé ustedes, pero a mí me fascinan los puentes. ¿Algunos de ustedes son igual que yo? ¿Cuánto les gustan los puentes? A mí me encanta pasar por un puente y a veces estoy manejando, estamos conduciendo en ciertos lugares. Mi esposa se pone un poco nerviosa porque maneja con cuidado, pero de todas formas es hermoso pasar. Aquí en la Florida hay muy pocos puentes, pero de verdad, sobre todo ese que hay en Tampa, cuando usted está llegando a Tampa, maravilloso. Y de verdad que es un poco como que te puede asustar, ¿verdad? El propósito de un puente es proveer un camino seguro y estable para cruzar un obstáculo. Ese obstáculo puede ser un río, ese obstáculo puede ser un valle, ese obstáculo puede ser un cañón, puede ser un pantano o cualquier lugar donde viajar directamente es imposible o inseguro. Un puente conecta dos lugares que de otra forma o de otra manera permanecían separados. Yo investigando busqué cuáles son los 3 puentes más grandes de Latinoamérica y el primero está en Hialeah. No es cierto. Voy a empezar de atrás para adelante. El número 3, el puente más grande en Latinoamérica se llama Puente Libertador General San Martín. Es un puente que hay por allá en Argentina y Uruguay que tiene una longitud aproximadamente de casi 6,000 metros. Puente número 2, yo sé que muchos de ustedes aquí se van a poner contentos, está en Venezuela. ¿Ok? A todos los venezolanos. A lo mejor cuando diga el nombre usted dice, sí, ya sé cuál es. Se llama el Puente General Rafael Urdaneta, ¿verdad? Que tiene una longitud de 8,678 metros. Sin embargo, el puente más grande en Latinoamérica, yo sé que hay una hermana aquí que se va a poner muy contenta, se encuentra en Brasil. ¿Dónde está la hermana brasileña que hay aquí? No está por aquí ahora. Ok. Ahí tengo una foto de este puente. Tiene una longitud de 13 kilómetros. De 13 kilómetros es el puente más grande que hay en Latinoamérica. Sin embargo, no es el puente más grande del mundo. El puente más grande del mundo se encuentra en China. Y tiene le voy a decir el nombre porque decir el nombre de esto es enredarme la lengua y después no puedo terminar de predicar. El nombre de este puente
la longitud de este puente, escuchen esto, son 102 millas de largo, 102 millas de largo que se conecta, hay un río muy grande y entonces va conectándose a través de ese río. Sin embargo, les tengo otra curiosidad. El puente más grande que existe en el mundo se llama Jesucristo. No hay una separación tan grande como la que el hombre tiene de Dios. Imagina por un momento que estás frente a un enorme cañón. La brecha entre un lado y el otro es tan inmensa que ningún ingeniero pudiera construir un puente suficientemente fuerte y ningún recurso humano sería capaz de unir los dos extremos. A esa brecha es lo que conocemos como la separación que hay entre Dios y nosotros, el ser humano. Estamos de un lado y Dios está del otro. Y por siglos y por milenias fue imposible para el hombre poder reconciliarse con Dios. Y déjame decirle, el hombre ha tratado. El hombre ha tratado de hacer puentes para reconciliarse con Dios, para llegar a Dios. El hombre ha tratado, pero tratando ha fracasado. El hombre ha tratado de reconciliarse con Dios a través de las buenas obras, a través de la religión, a través de la filosofía, a través de buenas conductas, pero lamentablemente ninguna de esas herramientas ha sido lo suficiente efectiva para crear un puente de reconciliación entre un Dios que es 3 veces santo y nosotros, la humanidad. Hasta que un día leemos en la palabra de Dios que Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa de crear un puente. En el Antiguo Testamento Dios instituyó sacerdotes, sacrificios, rituales, no como un puente completo, sino como sombra, como señales, como indicaciones de que un día Dios vendría a unir lo que el pecado había separado, y ese día llegó y fue allí en un pesebre de Belén donde nació un niño. Y como hemos dicho, ese niño creció para convertirse en el puente que nadie más podía construir. Vino a ser un puente seguro y estable para cruzar el mayor obstáculo que ha tenido la humanidad. Iglesia, continuamos en esta semana con nuestra serie titulada Para esto vino, profeta, sacerdote, rey. La semana pasada dijimos, y quiero recordarle una vez más, que Jesucristo es la máxima expresión de una larga línea de profetas, sacerdotes y reyes. Pero a diferencia de todos los que vinieron antes que él, Jesucristo, Cristo reúne y cumple perfectamente estos 3 oficios. Nadie en el Antiguo Testamento ejerció estos 3 oficios a la vez, pero Cristo sí. En el día de hoy nos queremos enfocar en Jesús como nuestro sumo sacerdote. La semana pasada hablamos de Jesús como profeta. En el día de hoy vamos a hablar de Jesús como sacerdote, pero como nuestro sumo sacerdote. Dice ahí Hebreos 4:14 lo siguiente: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. La idea central en el día de hoy es la siguiente: Cristo vino como nuestro gran sumo sacerdote, perfectamente justo, eternamente designado, y que se ofreció a sí mismo como el sacrificio final y suficiente. Ahora bien, ¿qué es un sacerdote? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un sacerdote? Todas las religiones del mundo, no importa cuál sea, siempre ha entendido algo desde ahora y desde que el mundo es mundo. Todas las religiones han entendido algo, que hay una brecha, hay un gap, como se dice en inglés, bien grande entre el pueblo y las deidades o los dioses, no importa la religión del mundo.
ellos siempre han entendido que el ser humano común no puede acercarse a sus dioses. Y por eso que desde la antigüedad existe un concepto en todas estas religiones de que debe haber un intermediario entre el pueblo y una deidad. Ahora, a este intermediario se le llama ¿qué? Sacerdote. En otras palabras, el sacerdote era la persona, una vez más, en cualquier religión del mundo, que intercede de parte del pueblo. Es el representante del pueblo ante una deidad. La función del sacerdote en casi todas las religiones del mundo era lo siguiente: era representar al pueblo en dos aspectos, intercediendo por ellos, y ellos tenían un concepto de que el pueblo era tan malo y tan pecaminoso que los dioses o el Dios tal estaba airado con su pueblo. Y entonces la función del sacerdote no solamente era interceder, sino que también apaciguar la ira de los dioses ofreciendo sacrificios y así obtener el favor y el perdón de ellos. Ese es el concepto general de lo que es un sacerdote o era un sacerdote en la antigüedad. En la Biblia vemos ejemplos de sacerdotes fuera de los sacerdotes de Dios. Por ejemplo, vemos que los egipcios tenían sacerdotes. Vemos que cuando estudiamos en la serie de Limonada, cuando José llega a Egipto, uno de los beneficios de llegar a ser gobernador de Egipto era que le dieron por esposa a la hija del sacerdote del dios On. Ahí lo leemos en Génesis 41-45. Más adelante vemos que el suegro de Moisés era un sacerdote madianita. En Génesis 14 encontramos un sacerdote muy peculiar. Encontramos un sacerdote al cual Abraham, cuando se encuentra con él después de ganar una gran batalla, dice que Abraham se encuentra con este sacerdote que literalmente salió de la nada, porque la Biblia dice que no tiene origen. Y este sacerdote misterioso, pudiéramos decir, se llamaba Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, y Abraham lo adora a Dios y le entrega a él el diezmo. Así que, como los demás sacerdotes, miren a la pantalla, el papel de un sacerdote en el Antiguo Testamento era mediar entre Dios y el hombre y ofrecer sacrificio a Dios por los pecados del pueblo. Ahora, mi pregunta es, ¿podía cualquier persona ser sacerdote? ¿Era esto del sacerdocio algo así como ir a la universidad y usted dice, bueno, no puedo ser contador, no puedo ser esto, voy a tratar esto de sacerdote? ¿Era para cualquier persona? ¿Quiénes serían parte de este oficio sacerdotal en el pueblo de Dios? Bueno, en la Biblia hay respuesta para eso. En Éxodo 28 y 29 vemos cómo Dios, de todas las tribus, de todo el pueblo de Israel, Dios escoge una tribu en específica y escoge una familia en específica para que ellos sean los sacerdotes, sean los representantes del pueblo de Dios ante Dios. Y ahí es donde escoge a un hombre llamado Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Y entonces Aarón y los hombres de su familia fueron llamados a ser sacerdotes. Aarón venía de la tribu de Leví. Y esa tribu se convirtió en los sacerdotes de Dios por descendencia. Por el resto de su vida, ellos llegarían a ser los sacerdotes del pueblo de Israel. Es decir, que Dios escoge de esa tribu varios sacerdotes, pero dentro de ellos, Dios escoge a uno para que sea el sumo sacerdote. Eran varios sacerdotes, pero había uno que era el sumo sacerdote, es decir, era el que estaba por encima, el director, el manager, el presidente de los sacerdotes, para darle un título, el cual tenía que ser descendiente directo, escuchen esto, de Aarón.
y el cargo pasaba al hijo mayor que estaba en línea. Es decir, que yo era el sumo sacerdote. Después de mi generación, el próximo sería mi hijo mayor y después sería el hijo mayor de él, sucesivamente. Ahora, el sumo sacerdote tenía una tarea, tenía varias responsabilidades, pero la más importante de ellas era que en el día de Yom Kippur, una fecha que aún celebran hoy los judíos hoy en día, y usted lo va a notar cuando, ay, mami, hoy no hay clase en la escuela, ¿qué hay? No, teaching planning day, los maestros están planeando, mentira, eso es Yom Kippur, una fecha judía que no hay clase, ¿ok? Pero ese día, Yom Kippur, se le llama en la Biblia el día de la expiación. Era el día en que una vez al año en el tabernáculo y después posteriormente en el templo había una sección que se llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año y en ese lugar él ofrecía un sacrificio, entraba con la sangre de los toros y los machos cabríos, ofrecía sacrificio por su pecado y por los pecados del pueblo, y esto hacía una expiación por todo, proveyendo, y escuchen esto, una cobertura temporal de los pecados. ¿Por qué digo temporal? Porque adivinen que 365 días después tenía que hacer lo mismo. Y 365 días después de eso lo vi hacer, y así sucesivamente todos los años, una vez al año, este sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba reposando la presencia de Dios y ofrecía como el intermediario escogido hacer un sacrificio por el perdón de los pecados de cada uno de aquellos integrantes del pueblo. Todos los años esto se repetía porque no una vez no era suficiente. Todo esto fue lo establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Más adelante en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, a los Hebreos, miren algo interesante que dice ahí en el capítulo 10. Dice el capítulo 10 de Hebreo 1. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés ¿era qué? ¿Era algo perfecto? No. Bien claro el autor de los Hebreos dice, era solo una ¿qué? Una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No era lo mejor, no, lo mejor estaba por venir. Dice, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a ¿qué? A adorar. Era lo establecido, pero era una sombra de que algo mejor, un mejor sumo sacerdote, un mejor sacrificio se acercaba. Todos estos sacerdotes del linaje de Aarón y sus sacrificios de ellos no ofrecían quitar los pecados. Ustedes saben lo único que hacían estos sacrificios. Usted se preguntará, entonces, ¿cuál era el propósito de estos sacrificios, mis hermanos? Solo detenían o aplazaban la ira justa de Dios sobre su pueblo. Todo era una sombra, una imagen, un anticipo de lo que vendría. Todo apuntaba a un sumo sacerdote mejor. Y eso se cumplió cuando hace 2000 años atrás Jesús vino a nacer en Belén de Judea para ser nuestro sumo sacerdote. Ahora, la pregunta que quiero ponerles a ustedes en esta mañana o brindarles es, ¿por qué entonces es Jesús nuestro sumo sacerdote? Les voy a dar 3 ideas, 3 puntos por los cuales vemos en la Biblia que Él es nuestro sumo sacerdote. Si usted está tomando nota, escriba ahí como punto número 1. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote porque Él solo es verdaderamente santo. ¿Qué quiero decir con eso? Recuerda que ya dijimos que Aarón y sus hijos fueron los primeros sacerdotes. Aarón fue el primer sumo sacerdote y según lo que nos dice Levítico capítulo 21, cada sacerdote y cada sumo sacerdote tenían que vivir una vida que santa,
una vida intachable. Tenían que vivir una vida consagrada para el Señor. Sin embargo, lo que leemos en la Biblia, ese no fue el caso. El primer sumo sacerdote, ¿quién fue? Aarón. ¿Y saben qué? Aarón falló. Según vemos en Éxodo 28, Aarón fue elegido como sumo sacerdote. 5 capítulos después, más tarde, en Éxodo 37, él llegó a construir un becerro de oro. El sumo sacerdote, aquel que tenía que vivir una vida santa y representar a Dios, aquel que era la representación de Dios en el pueblo, llegó a ese punto de construir un becerro de oro, un ídolo falso, edificó un altar para ese ídolo y el pueblo lo adoró y ofrecieron holocausto a un Dios falso. Entraron en una idolatría suprema al punto tal que cuando Moisés bajó del monte y vio aquello, dice que se encendió en una ira y rompió la tableta la rompió. Una tableta que había acabado de sacar Verizon. Una tableta la rompió de la ira. Entonces le voy a preguntar a Aarón, ¿qué fue lo que pasó? Y dice Aarón, no sé. Yo puse el oro ahí en el fuego y salió eso así de la nada. Qué bien. Mis hermanos, el sumo sacerdote falló. Pero eso no se quedó ahí. Los hijos de Aarón también fallaron. Más adelante, los hijos de Aarón adoraron a Dios como ellos querían, en vez de hacerlo como Dios lo había establecido. Dice ahí en Levíticos capítulo 10, los versículos del 1 al 2, que ellos ofrecieron, interesantemente se usa esta expresión, un fuego extraño. No voy a entrar en detalle porque se nos iría todo el mensaje, pero básicamente ellos tomaron la iniciativa de ofrecer un sacrificio a Dios. Era algo que ellos no tenían que hacer, le pertenecía a su padre Aarón, pero eso no fue todo. Usaron el instrumento equivocado, en el tiempo equivocado, con el motivo equivocado, sin la autorización de Moisés y mucho menos con la autorización de Dios. Y a pesar de todo eso, lo hicieron borrachos. Es decir, que fue un desastre lo que estos sumos sacerdotes o estos sacerdotes hicieron, y la consecuencia fue que Dios los juzgó y un fuego del Señor, dice la Biblia, que los consumió. Una vez más, aquellos que tenían que representar al pueblo, ¿sabes qué? Volvieron a fallar. Los hijos de Elí también fallaron. Más adelante en 1 Samuel 2:22 leemos que el sumo sacerdote en aquel momento, Elí, tenía hijos que también eran sacerdotes, pero también era un desastre. Abusaban de su oficio, tomaban del dinero de las ofrendas que venían al templo o al tabernáculo. Dormían con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Una vez más, la ira de Dios descendió y juzgó a esos sacerdotes. Lo que quiero decir con estos ejemplos es que una y otra vez los sacerdotes fallaron en vivir una vida santa. Una vida santa. Eran todos, no, pero la gran mayoría no dieron ese buen ejemplo, y ese era uno de los requisitos. Entonces, si el sacerdote estaba dispuesto a ser alguien santo y muchos de ellos habían fallado, ¿quién ocuparía ese oficio de un sacerdote santo ideal? Y no se encontró ninguno excepto uno, y ese uno es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es nuestro mejor sacerdote. Como dijimos la semana pasada, Jesucristo es un mejor profeta, es un mejor sacerdote, y vamos a ver la semana que viene que Jesucristo es un mejor rey. Él es el rey de reyes, Él es el sumo sacerdote de sacerdotes, Él es el profeta de profetas. Dios sabía que los sacerdotes del Antiguo Testamento fallarían y que el sistema sacrificial no podía quitar el pecado. Es por eso que todo eso fue establecido como una sombra de que algo mejor vendría. Dice Hebreos 4 del 14 al 15 lo siguiente: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué?, compadecerse de nuestras flaquezas,
sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero que sin pecado. Sin pecado. Jesús es el único hombre que ha sido tentado en todo, pero no ha pecado. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso Él es el que nos puede representar delante de un Dios que es 3 veces santo. Por eso es muy importante conocer la humanidad de nuestro Salvador y reconocer que en Él Jesús nunca pecó. Porque era el único candidato perfecto para poder estar ahí en la cruz y hacerse pecado. No pecar, pero Él se hizo pecado por nosotros. Algo curioso que en el Antiguo Testamento y cuando usted lee, es que los sacerdotes tenían que vestir ropas hermosas, adornadas con prendas preciosas. Y todo eso era para reflejar la gloria y la santidad de Dios. Muchos de nosotros cuando leemos ahí en Levítico, y seamos sinceros, cuando llegamos a Levítico, queremos leer la Biblia entera, paramos. Porque es una cantidad de leyes y reglas y detalles, y la vestimenta tiene que ser así, y tiene que ponerse esto. Y el hecho de que era tantos detalles, todo eso está apuntando a la santidad de Dios. Todo eso estaba apuntando a la gloria de Dios. Lo que Dios estaba transmitiendo un mensaje era de que Dios es tan grande que no podemos tomar a Dios a la ligera. No es ponernos una ropa. El sacerdote no ponía a ponerse cualquier tipo de ropa y salir a ejercer su sacerdocio. No. Había que tomarse en serio, había que tener mucho cuidado y Dios lo puso así de difícil para que entendieran cuán grande es la santidad de Dios. Y que sí, Dios es un Dios amoroso, pero también Dios es fuego consumidor. Todo este adorno externo era una pequeña sombra de la santidad de Cristo. Jesucristo es verdaderamente hermoso y justo, lleno de gloria y santidad de adentro hacia afuera y en todo su ser. Dice Hebreos 7:26 que Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Porque es ¿qué? Porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se les ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Tenemos que entender por qué el libro de los Hebreos fue escrito. Si usted no sabía, el libro de los Hebreos, no sabemos quién es el autor. Hay muchas especulaciones que si puede haber sido Pablo, si puede haber sido Pedro, puede haber sido Apolo, quien quiera que sea. Fue un libro inspirado por Dios. Pero el propósito del libro de los Hebreos era que habían creyentes que debido a la persecución y muchas otras vicisitudes y problemas que tenían, estaban considerando regresar ¿a qué? Al judaísmo. Y el libro de los Hebreos le está diciendo, para atrás ni para coger impulso. No vayas para atrás porque Cristo es que mejor. Y en todo el libro Él empieza a dar evidencia de esto. Y una de las grandes evidencias está diciendo, ¿para qué vas a regresar al judaísmo? Donde los sumos sacerdotes, donde todos los sacerdotes son hombres pecaminosos. Sigue a Cristo que es nuestro sumo sacerdote, que es 3 veces santo. Y está diciendo aquí, esa es la clase de sumo sacerdote. Esa es la clase de representante que necesitamos ante un Dios santo. Un hombre que fue santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él está diciendo, no vayas para atrás. Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo fue verdaderamente santo en todo. Ese es el punto número 1. ¿Por qué Cristo es nuestro sumo sacerdote? Bueno, punto número 2. Jesús es el gran sumo sacerdote, mis hermanos, porque fue designado por Dios. Esto no fue voluntad humana. Dios lo designó por sumo sacerdote. Miren lo que dice en Hebreos 5:10. Dice Hebreos 5:10. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de ¿quién?
de Melquisedec. Vuelve a salir ese nombrecito ahí. Hebreos 7:16, miren lo que dice. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley de requisito físico. Muy clave esto lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Dice, no por la ley de cumplir con el requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser, ¿qué? Destruida. ¿Qué dijimos anteriormente? Que para llegar a ser sacerdote tenía que ser primo o primo lejano, ¿o de quién? De Aarón y de la tribu de Leví. Pero el libro de los Hebreos dice, él no era de esa tribu, él era de la otra tribu, de la tribu de Judá. ¿Cómo es posible que Jesús llegue a ser sumo sacerdote cuando físicamente era imposible? Bueno, esto no era por designio humano, sino por ¿quién? Por Dios mismo. Y esto era algo que se había dicho desde mucho antes. Incluso en uno de los salmos, dice ahí en el versículo 17 lo siguiente. Hebreos 7:17 dice, y el salmista lo señaló cuando profetizó, tú eres ¿qué? Sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. El versículo 17 de Hebreos 7 es una expresión directa del Salmo 110, versículo 4, el cual es un salmo mesiánico. Era un salmo que estaba hablando del Mesías, y una de las características que menciona este salmo es que este Mesías iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esta expresión es tan importante. Es tan importante que el autor de los Hebreos la usa 5 veces en esta carta para transmitir un mensaje muy importante a aquellos cristianos y para nosotros. Y transmitir de que Jesús realmente es el sumo sacerdote. En Hebreos 5:6 y Hebreos 5:10 enfatiza que esta declaración procede, que tiene el cuño. Al mencionar este salmo está diciendo que esto no es opinión humana o es una confabulación de los escritores de la Biblia o de los discípulos de Cristo. No, esto tenía el cuño de Jehová Dios. Y no era algo que Jesús se les había ocurrido. Ya estaba profetizado de que el Mesías sería el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20, el énfasis es la idea de que Jesús el Mesías sirve ahora y para siempre como un sumo sacerdote vivo y activo para su pueblo. Hebreos 7:17 enfatiza que el sacerdocio de Jesús el Mesías según el orden de Melquisedec es mejor que el orden sacerdotal de Aarón, porque es eterno y nunca terminará. Hebreos 7:21 enfatiza que el sacerdocio de Jesús el Mesías según el orden de Melquisedec es mejor que el orden sacerdotal de Aarón, porque fue fundado en el juramento directo de Jehová, a diferencia del orden sacerdotal de Aarón. Miren a la pantalla, iglesia, el sacerdocio de Jesús no es como el del orden de Aarón, sucesivo y transitorio, sino que es real, eficaz, eterno e inmutable. Esa es la gran diferencia. Por eso necesitamos un mejor sacerdote. ¿Por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote? Y punto número 3, y con esto termino. Es porque Él ofrece un sacrificio mayor y un sacrificio que es suficiente. Jesús no solamente como el sumo sacerdote tenía que presentarse delante de Dios con una ofrenda para el sacrificio. Jesús no solamente es el sacerdote, sino que Él también es la ofrenda para el sacrificio. Él no solamente es como esa parte ahí en Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y curiosamente están caminando y Isaac era un muchacho inteligente. Isaac sabía contar las cosas y tenía sentido común. Están caminando y le decía, papi, tenemos la leña, tenemos esto, tenemos aquello. Vamos a hacer un sacrificio, pero yo no veo yo no veo el carnero para el sacrificio. Y Abraham, me imagino, en ese momento no sabía qué responderle. Esas son esas preguntas que los muchachos te hacen.
como me hicieron a mí hace poco acerca del personaje de la Navidad popular. Y ven acá, ¿y por qué Santa? ¿Cómo Santa conoce la dirección de la casa de nosotros? Ay, no, pregúntale a él cuando lo vea, yo no sé. Son esas preguntas que a veces tú quieres responder o no quieres responder, qué sé yo, cosas de muchachos. Pero Isaac estaba haciendo una pregunta teológica. Esto era una pregunta bien fuerte. Papá, Abraham, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? La respuesta de Abraham dice, muchacho, no te preocupes, Dios proveerá. Dios proveerá. Y fue cuando en ese momento, cuando él estuvo preparando el sacrificio, cuando estuvo a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dijo, para, no le hagas daño al muchacho. En ese momento Dios paró la mano de Abraham. Dice que cuando miró al lado, vio un carnero entre las ramas. Y Jehová Dios le dijo, toma ese carnero y sacrifícalo. Y en ese momento, dice la Biblia, que Abraham llamó a aquel lugar como Jehová Jireh, porque Dios proveyó. Yo sé que muchas veces nos gusta tomar ese versículo cuando no tenemos dinero para la renta. Y decimos, Jehová Jireh, Jehová va a proveer. Yo sé que nos gusta tomar ese versículo cuando el doctor nos va a dar una mala noticia. Señor, tú vas a proveer mi salud. Mi hermano, yo sé que a veces nos gusta poner eso, pero la mayor provisión que Dios ha provisto para cada uno de nosotros ha sido el Cordero de Dios, ha sido a Jesucristo. Ese Cordero ahí, ese carnero era una representación de que Dios iba a proveer. Que Jesús iba a ser el sacerdote y Jesús iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdadera provisión para nosotros no está en finanzas, en la salud, aunque Dios lo pueda hacer, pero la mayor provisión para nosotros está en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que se ofreció de una vez y para siempre. Y eso es lo que el sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento no podían hacer. Era complejo y extenso, pero era solamente una imagen del sacrificio mayor y perfecto que íbamos a recibir cada uno de nosotros. Los sacerdotes ofrecían múltiples sacrificios diariamente. Y como ya vimos, ni los sacrificios del día de la expiación era suficiente. Miren a la pantalla, nunca el sistema de sacrificio repetido, realizado por los sacerdotes, nunca jamás salvó un alma. Ni una sola salvó. Los sacrificios de los sacerdotes del antiguo pacto era suficiente para preservar la posición correcta del pueblo delante de Dios, conforme a los términos del Antiguo Testamento. Pero una vez más en la pantalla, miren, los sacrificios realizados por los sacerdotes no eran suficientes para expiar el pecado de tal manera que reconciliaran a un individuo pecador con un Dios santo. Pero dice Hebreos 10:4 ahí lo siguiente, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos, era imposible, quiten los pecados. Entonces, ¿dónde puede encontrarse un sacrificio suficiente para remover nuestros pecados y reconciliarnos con Dios? Ahí donde Jesús entra en la escena. Porque para esto vino. Para esto vino. Dice la Biblia ahí en Mateo, en cierta ocasión llegan 3 reyes del oriente a adorar a Cristo, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Y dicen que ellos traen 3 regalos. Les tengo noticias, ¿son 3 reyes magos? No sabemos. Las personas asumen que eran 3 reyes magos porque eran 3 regalos. Posiblemente eran muchos, era una caravana. Muchas veces decimos 3, pero no eran 3. Ahora, lo que sí habían eran 3 regalos, según lo que nos dice la descripción bíblica. Curiosamente, uno de esos regalos era algo que se llamaba mirra. Porque dice que le ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Ustedes saben lo que es una mirra? La mirra era una especie usada, era una especie que se usaba para embalsamar y para enterrar a una persona. Y usted dirá, pastor, ¿qué clase de regalo es ese para un niño? Efectivamente, ¿qué clase de regalo? Imagínense que usted llegue a un baby shower
Y todo el mundo, aquí tiene la cuna, aquí tiene la sabanita, y se aparezca alguien con una corona fúnebre. ¿Qué clase de regalo es ese? A usted lo botan del party, sin comer croquetica y albóndiga. Lo botan al momento. Ahora, ¿por qué los Reyes Magos llegaron allí con ese regalo en específico? Porque ellos sabían que ese bebé había nacido para una misión. Era un simbolismo de que ese bebé había venido a este mundo no para crear un imperio terrenal, no para tener una gran familia, no para tener un complejo de apartamentos ahí en la Riviera de Jordán, no. Ese bebé había nacido para morir por los pecados de la humanidad. Miren en la pantalla, el bebé nacido en Belén nació para morir y para hacer el sacrificio perfecto que reemplaza todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Es por eso que Juan, cuando vio a Jesús en el Jordán, se refirió a él diciendo, él no dijo, este es el primo mío, escúchenlo. No, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús creció, vivió una vida perfecta y sin pecado como el sacerdote perfecto. Luego fue crucificado en una cruz como un cordero inocente y sin pecado. Y justo antes de morir en la cruz dijo, consumado es. El pago está completo. Y en ese momento, cuando Jesús muere en la cruz, en ese momento Jesús lo que estaba diciendo, entre muchas cosas, era que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento había concluido, estaba obsoleto. Ya no se necesitaba nada más para perdonar los pecados, porque el sumo sacerdote había entrado al lugar santísimo y él mismo se había ofrecido como la ofrenda aceptable delante de Dios para morir de una vez y para siempre, y ese sacrificio era suficiente. Lo dice ahí Hebreos 10. Dice, bajo el antiguo pacto de Hebreos 10:11, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santo. Iglesia, ningún otro sacrificio será necesario jamás, gloria a Dios. Ningún otro sacerdote es necesario. Todos los sacrificios, este sacrificio fue suficiente para todos los pecados por todo el tiempo, porque Jesús es el gran y último sumo sacerdote. No necesitamos ningún otro sacerdote. No necesitamos más sacerdote. Es por eso que en esta iglesia usted no va a ver sacerdote. No necesitamos nadie que nos perdone nuestros pecados, porque solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. No necesitamos a nadie a los que tengamos que confesar nuestros pecados, porque tenemos un sumo sacerdote. Tenemos a Cristo. Él es nuestro sacerdote. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. No necesitamos a nadie más. No necesitamos a nadie más. Por eso es muy importante entender que para eso Jesús vino. Es más que venir a nacer en un pesebre. Vino a cumplir cosas que son necesarias para nosotros, para nuestra salvación y para la vida cristiana. La idea central una vez más es la siguiente. Cristo vino como nuestro gran sumo sacerdote, perfectamente justo, eternamente designado, y que se ofreció a sí mismo como el sacrificio que final y suficiente. Es mi deseo que en estas Navidades, después de que usted la pase, no importa que la pase en familia, que coma, que no coma, que usted no se pierda el verdadero significado de la Navidad. No olvidemos esto.
no olvidemos. Porque nos puede pasar lo que decía una maestra mía en la escuela. Yo tenía una maestra que a veces nos miraba a nosotros y nos decía: ustedes pasan por la escuela, pero la escuela no pasan por ustedes. Y decía eso cuando teníamos que hacer las pruebas y cogíamos una F todos. Yo no entiendo. Yo tenía un maestro de 5º grado, ahora no se me acuerdo, mi mamá seguro se va a acordar de él, que se ponía bravo y le decía: ustedes por aquí nada. Y se ponía rojo, le salían las venas porque se molestaba. Y él tenía esa frase: por aquí nada. Y él decía: ustedes pasan por la escuela, pero la escuela no pasan por ustedes. Como yo me he acordado de ese maestro en estos días, porque muchas veces, mis hermanos, nosotros pasamos por la época navideña, pero la Navidad no pasa por nosotros. Nos enfocamos tanto en decoraciones, en fiestas, y de nuevo no tiene nada malo. A mí me encanta todo eso. Pero a veces olvidamos el verdadero significado de la Navidad. En Mateo capítulo 2, bien rapidito, quiero leerles algo. Dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, después que se efectuó la primera Navidad, en los tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando estos reyes llegaron, dijeron: ¿qué está pasando aquí? Que no hay celebración. El pueblo estaba preocupado, a lo mejor en otras fiestas. A lo mejor estaban preocupados en otra comida más. En otra comida con la familia, en otra comida con la compañía. A lo mejor estaban ocupados en decoraciones, en esto y aquello, que se habían olvidado de que el Rey de Reyes, que el Salvador del mundo, había nacido. No era que había que nacer, ya había nacido ya. Y llegan estos reyes del oriente con tremenda emoción y... ¿aquí qué pasó? ¿Dónde está el niño? Dice el versículo 3 que cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Todo el mundo se quedó. ¿Cómo que nació el Rey de Reyes? ¿Cómo que nació el Salvador? Y miren lo interesante, y aquí es donde quiero llegar. Dice el versículo 4: entonces el rey reunió a todos ¿qué? Los principales sacerdotes. Los sacerdotes, que eran los que más deberían conocer de esto. Aquellos que estaban representando al pueblo delante de Dios. A los escribas, dice la palabra, a los sacerdotes, a los escribas, a los líderes religiosos. Dice que les preguntó y nadie tenía idea de lo que estaba sucediendo. Más adelante dice: y ellos le dijeron: oh sí, el Mesías debe de nacer en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿A dónde quiero llegar con esto? Y la historia sigue, usted la conoce. Que así como ellos, si nosotros no ponemos a Cristo como el motivo principal de la Navidad, corremos el mismo riesgo de Herodes, los principales sacerdotes, los escribas y el resto del mundo en aquel tiempo, de perderse la Navidad. Ojalá que nunca seamos como Herodes. Ojalá que nunca estemos lo suficientemente distraídos para no recordar de qué se trata realmente este momento. Y les repito, no se trata de una fecha. No se trata de una fecha. Se trata de un evento, de una realidad, de que Cristo nació. Que nació
para ser nuestro sumo sacerdote. Nació porque tú y yo estábamos perdidos. Y la Biblia dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aun cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos amó tanto y demostró ese amor al enviar a Cristo. Y Juan 3:16 nos recuerda algo muy especial. Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. No es para que todo aquel que haga un sacrificio, no es para aquel que tenga una vida esto, no es para aquel que cumpla con ciertos rituales. Ya todo eso Cristo lo cumplió. Lo hemos acabado de leer. Él es nuestro sumo sacerdote, es la ofrenda perfecta y Él fue un hombre que vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Lo único que tenemos que hacer en esta Navidad, para que la Navidad realmente pase por nosotros, es entender que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. No necesitamos una Navidad más. Necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Las luces van y vienen, las comidas van y vienen, pero Cristo permanece para siempre. Y quiero invitarte en el día de hoy a que en esta Navidad, como dije anteriormente, el mejor regalo que tú puedes recibir no es el que se coloca debajo de un arbolito. Es el que ya Dios colocó hace 2000 años en una cruz. Es el único regalo, la salvación, la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Es el único regalo que realmente puede marcar la diferencia en tu vida de hoy y para siempre. Pero todo regalo o se rechaza o se recibe. ¿Qué vas a hacer en esta Navidad? ¿Qué vas a hacer en el día de hoy? ¿Recibirás el regalo de Dios que es Cristo Jesús? ¿O lo rechazarás? Yo quiero que cierres tus ojos y que medites en esa pregunta. Hay un gran abismo entre Dios y el hombre. Y los esfuerzos humanos, las religiones, las cosas que el hombre ha querido hacer a través de la historia, es insuficiente para unir, para ser un puente entre Dios y el hombre. Pero hay uno que vino a este mundo hace 2000 años atrás. Jesús, el profeta de profetas, el sumo sacerdote, el Rey de Reyes, es el único que nos puede reconciliar con el Padre. Jesús lo hizo todo. Solamente lo único que nos resta a nosotros es creer. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Dice la Biblia que esto es un don de Dios. No por obras, no por acciones buenas. Para que nadie se lleve la gloria. Cristo se lleva la gloria. Dios se lleva la gloria en nuestra salvación. Aquí viene la gran invitación. Aquí viene el regalo de Dios en la cruz del Calvario. ¿Quieres tú recibir a ese Cristo? ¿Quieres tú creer en ese Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Quieres tú aceptar el regalo de la salvación, de la vida eterna y del perdón de tus pecados? Si lo quieres hacer, levanta tu mano para orar por ti. Eso es solamente lo que quiero hacer en esta hora, orar. Veo su mano, caballero, Dios le bendiga. Veo su mano, joven, Dios le bendiga. Veo su mano aquí al frente también. Veo otra mano aquí más. Veo su mano aquí a mi lado también. Alguien más quiere recibir. Veo tu mano. Alguien más quiere decir: Señor Jesús, creo en ti como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Y creo en ti como mi Salvador. Alguien más quiere levantar su mano. A todos aquellos que levantaron su mano, quiero guiarles en una oración. Pero quiero decirte que la mano no te salva. Repetir esta oración no te salva, solamente es una guía, solamente es tomar una acción. El único que realmente te puede salvar es Jesús. Así que mientras yo repita esta oración, ahí desde lo más profundo de tu corazón, repite estas palabras de una forma sincera y genuina. Dile a Dios lo siguiente: Padre nuestro que estás en el cielo, reconozco que soy un pecador. Reconozco que no merezco el cielo. Te pido perdón. Te pido perdón por cada uno de mis pecados.
Entiendo que soy un pecador. Perdóname, Dios. Creo que Jesús es el Salvador del mundo. Creo que Jesús es ese sumo sacerdote que vivió la vida perfecta que yo no pude vivir, que no puedo vivir. Que fue el único y mejor representante que podemos tener. Que fue la ofrenda del sacrificio perfecta. Creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que Jesús ocupó el lugar en la cruz que yo merecía ocupar por mis pecados. Creo que fue sepultado. Y creo que al tercer día resucitó, dándome victoria sobre la muerte. Perdóname, Dios. Sálvame. Dame vida eterna. Y dame tu Espíritu Santo para vivir una vida nueva, diferente, para tu gloria. En el nombre de Jesús oro estas cosas. Amén, iglesia. Vamos, un fuerte aplauso a todas aquellos que hicieron esta decisión en el día de hoy. Dios les bendiga. Tenemos al pastor Dan con unos anuncios. Muy buenos días, iglesia. Tenemos algunos anuncios bien rapiditos aquí mientras nuestros ujieres empiezan con el tiempo de diezmo y ofrenda. Primeramente, si usted es primera vez que está aquí con nosotros, bueno, bienvenido a casa. Estamos gozosos que la pasaron aquí con nosotros, pero antes que se vayan, afuera en el lobby hay un letrero grande que dice Welcome. Por favor, paren ahí. Tenemos un regalo para usted, como un toquecito de cariño por estar aquí con nosotros por primera vez. Ahora, si usted levantó su mano ahora para hacer esa decisión, quiero mostrarle los próximos pasos. Ya hay un QR code que se va a aparecer en la pantalla detrás de mí, que es muy, muy importante. Si usted ha decidido a seguir a Cristo, bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? Nosotros como iglesia vamos a ayudarle a ustedes a caminar en los primeros pasos en su caminado en fe con Jesús. Tenemos unas clases disponibles para darle los pasos paso a paso. Yo sé que he dicho la palabra pasos como 25 veces, pero es así, es pasito a pasito. Pero por favor, tiren una foto al QR code. Si tienen cualquier pregunta, pueden parar ahí en nuestra mesa de Connect y ahí podemos darles más información. Pero estamos aquí y dispuestos para aguantarle la mano para ustedes. Ahora, la semana que viene tenemos nuestro nacimiento viviente aquí en la iglesia. Vamos a celebrar a Navidad. El domingo que viene, por favor, regresen el domingo que viene con su familia. Vengan vestidos, se van a retratar, van a ver un tiempo lindísimo afuera. Por favor, vengan el domingo que viene. Vamos a cerrar esta serie de Christmas y terminamos el año el domingo siguiente con una brocha de oro, como se dice. Estamos gozosos que este año ya está llegando a su fin. Ahora, por último, nuestro voluntario de la semana. Este muchacho sirve con nuestro ministerio santo que se llama El Café. Él sirve ahí casi todos los domingos y ustedes casi seguro lo conocen. Por favor, un fuerte aplauso para Mike Díaz. Mike Díaz, si usted lo conocen, por favor, déjenle saber, denle un abrazo, un high five y una forma de agradecerle a él por todo lo que hace. Iglesia, vamos a ponernos de pie para poder cerrar este servicio en oración. Y dicho sea de paso, el español mío ha incrementado un poco, right? Wow. El micrófono, no, que entonces me motivo mucho y entonces bancarrota. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por quien tú eres. Gracias que estamos aquí en tu casa, Señor, alabándote a ti. Padre, te damos las gracias que tú eres el mejor regalo, Señor. Gracias por el regalo de salvación que tú nos has dado por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por los diezmos y la ofrenda que hemos recogido en esta mañana, Señor, que sean usadas para engrandecer tu ministerio aquí, Señor. Y Padre, gracias por Mike, en la manera que te ama y te sirve fielmente, Señor. Señor, te pedimos que tú lo bendigas ricamente, Señor. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.